Buenas noches, queridos compañeros, queridas compañeras. Acá estamos marchando junto a los estudiantes una vez más, los grandes protagonistas de esta noche, en el marco de la conmemoración de un nuevo 14 de agosto, Día de los Mártires Estudiantiles. Sigamos defendiendo la educación pública, luchemos por el futuro, la consigna central de este 14 de agosto. Un 14 de agosto bastante particular, en el medio de la discusión de la primera rendición de cuentas, en el marco del gobierno herrerista, del presupuesto de restricciones y de recortes, que afectó particularmente a la inversión social, a la enseñanza. 2/3 partes de los recortes tienen que ver con la enseñanza, con la salud, con las políticas de vivienda. 2 años, 1 año y medio, casi 2 duros, de esta pandemia. Son los atrevidos. Que vino de coartada para las políticas neoliberales, que como siempre encontró al pueblo sin sensibilidad política, a pesar de las condiciones de la misma, sin sensibilidad a la altura de las necesidades para tratar de sobrellevar una situación compleja y difícil de otra forma, de otra manera. Con los incrementos, como se saben, de los niveles de pobreza, de los niveles de miseria general, de la desocupación. Aún hay 70.000 y pico de trabajadores en el seguro de paro, con salarios que venían congelados y que sufrieron la brutal rebaja. Todo ello que pega sin duda en los trabajadores, en sus familias, en las capas medias pobres. Y que afectan, como afecta toda crisis, todo recorte, todo ajuste, como lo indica la experiencia en la inserción escolar, en la inserción estudiantil, universitaria, en las mejores condiciones. Que tenían, las cambian por otras más difíciles, otras peores, para el rendimiento, para el progreso de todos.
Acá están los gurises una vez más recordando los mártires estudiantiles. No se amilanaron con las gotas, ganándole a Calle una vez más. Una manifestación que es convocatoria a la vez, expresada en la consigna. Sigamos defendiendo la educación pública. No a la mercantilización de la enseñanza pública, la educación pública. No a su ahogo. No a su fragmentación en decenas de programas, sin estrategia, sin plan claro, subordinándola por entero y por completo a la demanda del mercado. Hoy un mercado en muchos aspectos profundamente monopolizado por el monopolio privado. Con la aspiración de incidir, de decidir cada vez más sobre en qué se debe gastar y qué no, a la hora de la inversión en el conocimiento, en su desarrollo. Viejas aspiraciones, viejas políticas, como la estelaraña que sostienen al orden imperial que tanta injusticia produce en el mundo. Viejas políticas que provocaron la insurgencia juvenil en Chile, en Colombia, reclamando por el derecho a estudiar, el derecho a formarse, el derecho a adquirir los conocimientos para tener los oficios, las profesiones necesarias de la mano del proyecto de país, en los cuales poder desenvolverse. Cuando en América se pone en cuestión el modelo neoliberal en la cuna, que se exponían como ejemplos, acá se pretende avanzar en un camino que ha sido confirmado un fracaso. Un camino que no aporta nada desde el punto de vista estructural, más que reforzar cadenas de explotación e injusticias. Un camino que asegura eso, una minoría de ricos y de pudientes, de acomodados, y cientos de miles cuyas aspiraciones, cuyos sueños se ven década tras década postergados. Acá transmitiendo para Diario Liberarse una vez más, en un nuevo 14 de agosto, fecha de recuerdo de los mártires estudiantiles. ¿Cuánto hace que no había esto? Saliendo de las casas, la juventud, los adolescentes, para hacerse presente y ser protagonista, después de un año duro de pandemia. La verdad que elogiable, sí. Las reservas que existen en nuestro pueblo, las reservas que existen en nuestra juventud, tantas veces demonizada, tantas veces descalificada, tantas veces reducida los argumentos
por parte de los sectores más reaccionarios, por parte de los cavernícolas, que a todos los ofende lo nuevo, la inquietud, la insurgencia, la rebeldía de nuestra juventud. La verdad que es elogiable que después de un año de estar fuera de su lugar natural, el liceo, la UTU, la universidad, estén protagonizando una marcha de miles como están protagonizando hoy. Varios gremios estudiantiles de liceos y facultades de UTUS organizados como tal. Un 14 de agosto que se desarrolla también en el medio del cambio de las condiciones del levantamiento de las grandes restricciones que rigieron para las movilizaciones fruto de la pandemia. Un 14 de agosto también que se hace en el medio de la primavera popular que gana las calles en el marco de haber logrado las 800.000 firmas para que haya referéndum por la impugnación de los 135 artículos más reaccionarios, más regresivos de la LUC y por la discusión de toda la LUC, sus contenidos, objetivos y proyecciones con respecto a qué modelo de país se apuesta, se pretende desarrollar. Las plataformas virtuales que se lograron instrumentar a partir de un Antel en donde invirtió y desarrolló el pueblo junto a Ceibal, al Plan CREA y otros, ayudaron a campear lo que fue la pandemia, ayudaron a amortiguar
los daños que generó la pandemia desde el punto de vista de la relación del sistema con el alumno, con el estudiante. Pero, como nos dicen las profesoras, los profesores, las maestras, con los cuales estamos tratando de construir una opinión formal y seria con respecto al proceso nuevo y sus resultados, tanto en el docente como en el estudiante, no va a sustituir nunca la virtualidad, el tema de la presencialidad, por la relación profunda, necesaria, que debe establecerse entre el docente y el alumno. Por la relación profunda y necesaria que debe establecerse entre los propios pares estudiantiles. Complementa, ayuda, sin duda, desde el punto de vista del acceso a un conocimiento integral, a un conocimiento amplio, a un conocimiento global, pero no puede sustituir lo que es la presencialidad, el aula, la relación docente-alumno en ese ámbito. Y sin duda que en esos aspectos hay muchas cosas para revertir, daños que se han generado. Aparte de ver los aspectos más duros, ¿no? Los aspectos de los sectores humildes, los sectores pobres, los que tienen dificultades reales y concretas para la conexión en sí, a través de lo virtual, a través de las redes, que existen. Por otra parte, como toda costumbre, como todo hábito, si bien hay que incorporar lo nuevo, hay que crear las condiciones para eso. Y aparte, hábitos viejos deben ser sustituidos por hábitos nuevos. En el medio, estamos tratando de profundizar acerca de qué realidad se creó y cómo incidió desde el punto de vista de la deserción estudiantil este año y medio. FENAPES habla de 1 millón de horas de clases perdidas, fruto de los recortes. Después de crecer en el periodo de los 15 años a razón de 20% y poco o más cada quinquenio, es la primera vez que cae la inversión en la enseñanza por arriba del 7% más. Hay que analizar en profundidad los números y someterlos a crítica y a estudio. Se ha revertido una tendencia de años. Hoy la enseñanza vuelve a sufrir la política del ahogo y la asfixia. A pesar de que no corre el no haber hecho esfuerzos, el que no corre el hecho de que no tengamos alumnos, porque la universidad, por ejemplo, llega a alcanzar una matrícula de casi 142.000 jóvenes. Con la firme decisión de avanzar en sus carreras, de avanzar en sus profesiones. Y sin embargo los recortes afectan esa aspiración. Ni que hablar de otros temas sensibles que están presentes en las redes y que están presentes en las casas, como el hecho de los recortes con respecto a la alimentación escolar, en las objeciones serias sobre el tema de que no se le permita a los niños repetir y todavía que se fundamente y se defienda un hecho de ese tipo cuando se sabe y se conoce la realidad con más de 100.000 personas que han estado asistiendo a las ollas populares.
Así que vemos este 14 de agosto como un gran reinicio, continuidad de la lucha estudiantil, de la lucha de la enseñanza, por sus recursos, por su lugar, por el derecho del pueblo, por el derecho de la juventud a su formación y desarrollo. Que esas fueron las cosas que motivaron la lucha estudiantil de los últimos 50 años, de los últimos 60 años. Esa fue la lucha de liberarse por presupuesto, por el derecho a la participación en la elaboración de las políticas educativas, en la defensa de la autonomía, en la defensa del cogobierno estudiantil universitario. Esa fue la lucha de Susana Pintos en la defensa de la IEC, de la UTU. La lucha de Veleo. La lucha de Ibero Gutiérrez. De Joaquín Kluber. Una lucha por las necesidades colectivas y la necesidad de respuestas serias, organizadas, a la altura de esas necesidades por parte del Estado y el gobierno de turno. Pero aparte, con una idea que la construcción de la política educativa debe contar con la participación de los actores principales de la que es objeto y que, por tanto, se reclama ser sujeto. Porque se discute proyecto de país que tiene que ver con los intereses del pueblo. Un proyecto que debe dar cabida a la inmensa mayoría. Y por el otro lado se discute el participar de esas políticas, en tanto crítica y práctica, conducen y deben conducir a ese proyecto que debe ser de todos, que debe darle lugar a todos. Cuestiones básicas estas, que desde un punto de vista positivo defendía Varela a la hora de concebir que se mirara sin color partidista las cuestiones de la enseñanza y tuvieran su libertad para crear, para trabajar. Cuestiones serias que se han enfrentado en los últimos 50 años, porque por un lado se utiliza el ahogo presupuestal constante y en ascenso por parte de las políticas neoliberales para ayornar a la enseñanza a los proyectos foráneos, a los proyectos que no tienen que ver con la soberanía y la autodeterminación, sino con los intereses de los grandes grupos monopólicos privados, interesados en eso, en invertir solo lo que para ellos sea rentable, que tiene que ver con sus propios proyectos. Y por el otro lado, la rebaja constante de elementos críticos, analíticos, que tienen que ver con las ciencias sociales, que tienen que ver con la perspectiva global de los intereses de la humanidad, de los intereses de los pueblos, a la hora de sobrellevar modelos productivos, de desarrollo sustentable, basado en políticas justas, que al tiempo que sacían las necesidades de la humanidad, políticas que hagan sustentable la vida sobre el planeta. También en esto hay grande diferencia. Para profundizar en una política expoliadora, sin ton ni son, sin miras, hay que barrer con las historias nacionales, hay que barrer con las historias de nuestras naciones, hay que barrer con las historias de los pueblos. Y profundizar o poner como eje lo inmediato,
sin pasado ni futuro. La ley de la jungla se pelea con el conocimiento profundo, con el conocimiento intelectual, con la formación de todo aquel ser con escrúpulos, con mirada analítica y seria sobre la historia de nuestros pueblos, sobre la historia y el futuro también, un futuro que debe contemplar a todos. Y ese es uno de los grandes enfrentamientos. Los contenidos críticos o no de la enseñanza del sistema de educación formal y asegurar ese derecho, el derecho a la formación y a la cultura a todo niño, a todo joven, a todo adolescente. O negárselo por una formación cortoplacista, subordinada a las necesidades puntuales y cambiantes del mercado de turno. Por ello también, atado a esto, otra discusión. El tema de las libertades, un tema serio, un tema profundo. El tema de la libertad para actuar, para decidir, para hacer, para opinar, para crear, para transformar. Y allí el tema de las libertades pasa a ser un tema central. ¿Por qué? ¿Cómo muere liberarse? ¿Cómo le es arrebatada la vida? ¿Cómo muere gran parte de nuestros mártires, que obviamente no era su proyecto la muerte, su proyecto era la vida, la utopía, los sueños, el progreso, la justicia? La vida le fue arrebatada por sus grados de firmeza, por sus grados de compromiso, por sus grados de lucha, por sus grados de resistencia, por sus grados de heroísmos, por sus grados de compromiso en la defensa de los intereses de clase, los intereses del pueblo, los intereses colectivos. Y allí es que buena parte de una larga lista encabezada por liberarse de jóvenes cae en el recorte de las libertades para aplicar este tipo de políticas arbitrarias y autoritarias al servicio de una minoría. Liberarse cae en el medio de la aplicación de las medidas prontas de seguridad instaladas y establecidas por el Pachecato para llevar adelante la congelación y la rebaja salarial, la militarización de los funcionarios públicos, en el marco del comienzo de la entrega. Un proceso que se inició allí y que pretendió desarrollar, desenvolver la dictadura. Bueno, ¿qué voy a hablar yo? Si la calle de Padre acaba de declarar a búsqueda que la agenda de hoy es la agenda que él estableció en el 90. Es decir, el modelo económico de plaza financiera y de servicios que sustituye al viejo Uruguay productivo de la década del 50 y antes.
el de la libre importación y circulación de la mercancía, y el del rentismo bancario. Que en el plano político, al no colmar las necesidades populares o al darse de bruces con los planteos populares del desarrollo productivo, del desarrollo de políticas públicas, de un Estado que compense y que mire por todos, se basó en eso, en el recorte de las libertades, del derecho a expresarse, a movilizarse. Y que utilizó el terrorismo, al método del exterminio, como herramienta para tratar de replegar al pueblo en sus aspiraciones, en la defensa de una respuesta política justa y seria a las necesidades colectivas. Y es así que en 13 de junio se instalan las medidas prontas de seguridad bajo el régimen del Pachecato, no sin gran oposición y movilización de la clase obrera, que en las calles fue protagonista de la lucha contra la congelación, la rebaja, el ajuste, y que acompañó sin dudas el movimiento estudiantil en la defensa del presupuesto universitario, del presupuesto de la enseñanza en general, de la autonomía y del cogobierno, logrados con la ley orgánica plasmada en la lucha de 1958 y forjada con la Unidad Obrera Estudiantil. Se levantan las medidas prontas de seguridad por allá por marzo del 69, después de la heroica resistencia del pueblo. Pero no sin cobrarse las políticas fascistoides y oligárquicas de aquella época la vida a un conjunto de mártires. Que son ellos y otros los que hoy el movimiento estudiantil recuerda. No le gustaba la democracia, los planes oligárquicos e imperialistas. No le servía para sus fines de remodelar el país a su antojo. Así que por ello profundizaron la reacción, profundizaron la respuesta reaccionaria, conservadora. Y es en ese marco que vino la dictadura, que duró 12 años, a saquear, a ajustar y a intentar remodelar el país a imagen y semejanza de sus intereses. Ahí se cobraron la vida de otros tantos mártires estudiantiles. Pero también la dictadura, desde el primer día, desde la huelga general, se encontró
con la resistencia de un pueblo heroico y de un movimiento estudiantil que estuvo a la altura de la necesidad de su época. Allí están las fotos que expresan el testimonio gráfico de cómo frente a la fábrica ocupada, el centro de trabajo ocupado, estaba también el centro estudiantil. Con lucha se derrotó la dictadura y se recuperó la democracia. Y el movimiento estudiantil también estuvo ahí, junto al movimiento obrero y popular. Y se recuperó la democracia y hubo que luchar contra los elementos fascistas instalados en ella, fruto de las reformas que el fascismo como tal había desenvuelto y desarrollado a nivel educativo. ¿Cómo no recordar la gran ocupación del IPA en los años 80, en la lucha contra Torres Mega y otros? ¿Cómo no recordar las movilizaciones adolescentes de aquella época por el boleto estudiantil, por el presupuesto, en el medio de que aún permanecían las tanquetas en la calle, apuntando a las movilizaciones e intentando atemorizarlas? Pero ahí también estuvo el movimiento estudiantil, en la defensa y la consolidación de la democracia. Como estuvo en las luchas del 96, del 97, del 2002. En la lucha contra la primera generación de reformas neoliberales de este periodo histórico, encabezadas por Rama y compañía. ¿Cómo no recordar aquellas grandes luchas? Las multitudinarias movilizaciones, las eternas caminatas de la juventud, de los adolescentes por miles, llegando a los 14 de agosto, desde la zona del Bauzá, desde la zona del ITS, desde la zona de 8 de octubre, en la lucha contra el neoliberalismo, estuvo el movimiento estudiantil. Como está hoy, de nuevo en la calle. Contra este intento de segundas reformas neoliberales. Un segundo ciclo de reformas neoliberales. Muy pomposa, muy bien adornada, pero con los mismos contenidos. La mercantilización de la enseñanza pública, su recorte, la exclusión social, el ayornamiento para ser generadora de una mano de obra barata, dependiente de los vaivenes del mercado, para lograr más ganancia, para lograr más plusvalía, aparte de lo que ya logran con la introducción de la técnica, hasta cierto punto, de las nuevas formas cambiantes del trabajo. La introducción de la virtualidad, del teletrabajo. Sin duda,
que responden al desenvolvimiento de la técnica. Pero la técnica no está en manos de los pueblos, la técnica no está en manos de los trabajadores, la técnica está en manos de los mismos grupos económicos que los mueven sus intereses. Así que el análisis es complejo, contradictorio, multifacético. Ellos no quieren norma, quieren desregulación. Poner al país a punto como plataforma para los acuerdos de libre comercio sin contrapeso alguno, con quien fuere, con quien le quiera comprar su mercancía, por la quieren pagar poco, adentro. Así está planteado el destrozo y el desmantelamiento de ANCAP, de ALUR, de los emprendimientos productivos logrados con esfuerzo, sudor y sacrificio durante todos estos años y con gran dedicación y aplicación de trabajadores y de estudiantes. Así les importa poco y es contradictorio que habiéndose logrado 1 millón de inscriptos a todo nivel en el sistema de enseñanza por más de una década, como un gran logro y una gran aspiración popular, vengan a través de una LUC arbitraria, autoritaria, una ley al servicio de la concentración y del capital, vengan a desmantelar los consejos de secundaria, la educación técnica, de primaria. Cuando la vida reclama complejidad, ellos se ponen simples, porque sus intereses son simples. El lucro es su único interés. Por eso es el pueblo el que debe pensar. El pueblo y no el pueblo solo, desde el punto de vista individual. ¿Cómo comparar al individuo a la hora de construir un edificio, a la hora de construir una casa, a la hora de desarrollar una empresa pública, a la hora de desarrollar un sistema? Se necesita de políticas colectivas, de políticas colegiadas. Se necesita del esfuerzo, de la intelectualidad, del pensamiento colectivo de todos. Se necesita de la mirada analítica y crítica de un lado y otro del mostrador. Se necesita la discusión y se necesita la síntesis. ¿Por qué? Si la política educativa es una política compleja, ¿por qué se la reduce? ¿Por qué se la simplifica? Para que algunos directores tomen las decisiones arbitrarias o unipersonales que deben corresponder a colectivos. Es parte de la discusión que se viene ahora frente al plebiscito. Plebiscito desde el punto de vista político y referéndum desde el punto de vista formal como mecanismo. Aquí estamos, compañeros, compañeras, multitudinaria, inmenso marcha de recuerdo en honor de los mártires estudiantiles. Bajo la consigna, sigamos defendiendo la educación pública, luchemos por el futuro.
Leo? ¿Está bien? Saqué tremenda foto, pelado. Sí, mira qué bueno. Ahí está. Ministerio de Desarrollo Social y Educación Pública en el estudio. Son lindos esos primeros planos. Hola, paso toda. Mirá aquello allá. Están tirando la educación pública a la calle. Multitudinaria movilización estudiantil hoy una vez más por el centro de Montevideo, conmoviéndolo todo. Una consigna que es apelación, que es convocatoria. Sigamos defendiendo la educación pública. ¿Cuánta importancia de la ciencia, de la técnica, del conocimiento quedó revelada en un año y pico de pandemia? Y el papel jugado por los profesionales de la salud. Cuánta necesidad de acompañar al mundo del trabajo, de lo que es el desarrollo y el fortalecimiento de nuestra intelectualidad, del movimiento estudiantil, del mundo académico. Hay que invertir en el trabajo intelectual. Hay que invertir en la formación de nuestra juventud. No hay otra. Acá estamos a la altura de Paraguay. Se va a pasar por el Ministerio de Economía. La lucha de los mártires continúa en la juventud. Hay que estar tranquilos, hay relevo. Todos los espacios posibles para la juventud. Todos los cuidados posibles para escucharla. No hay que habilitarle. No hay que darles permiso, hay que darles espacios. Hay que respetar los espacios que ocupan, que ganan. Ya lo dijo Lenin hace más de un siglo, no van a llegar al socialismo por los mismos caminos, de la misma forma que llegaron los padres, que llegaron las generaciones adultas. Tienen y van a tener su propia impronta. Es con el ejemplo, con la persuasión, que las organizaciones deben ganarse su respeto.
Es sobre la base de darle los lugares necesarios, correspondientes, para que en la energía, en el esfuerzo, como decía el Che, del compromiso de la juventud, incluso los adultos, fortalezcamos nuestras propias perspectivas, nuestras propias energías. Vienen a poner, como en el 90, al obrero público contra el obrero privado, al trabajador público contra el trabajador privado. Vienen a poner de nuevo, a predisponer al pueblo ocupado contra el pueblo que está desocupado. Vienen a profundizar en discusiones para que se desarrollen fraccionalismos, sectarismos estériles. Para anularnos como pueblo en nuestra marcha necesaria por la transformación de la realidad, pero que debe tener como columna vertebral a una práctica y a una orientación y a una concepción unitaria. Dar el debate ideológico y político, ¿cómo no? Si los mártires, aparte de reivindicar la necesidad inmediata, los mártires estudiantiles tenían una perspectiva ideológica, una perspectiva política, tomaban partido por la vida. ¿Cómo no tener una perspectiva de clase? Cuando el gran monopolio, cuando la oligarquía dice que va a dar la disputa ideológica para que sus ideas sean la mayoría, como lo declara La Calle a Búsqueda y otros medios, La Calle Padre. Ya sabemos de eso, o no conocimos al Fido Dido con el hacé la tuya. Y sin duda, en este proceso de construcción de la unidad popular, de desarrollo de la misma, invitaciones de buenas maneras y también provocaciones de malas maneras van a haber siempre. Para tratar de apartarnos del objetivo central. Plan contra plan, dijo José Martí. Plan contra plan. Frente al plan de la división, el plan de la unidad. Frente al plan de la esclavización, el plan de la libertad. Frente al plan del desmantelamiento, el plan de la construcción. Frente a la negación de las posibilidades del aporte obrero, estudiantil, de nuestros viejos, del intelectual, del pobre de la ciudad y del pobre del campo, creer en la masa, creer en nuestro pueblo, tenerle confianza. Y siempre vamos a ser de los que más vamos a creer.
creer en la juventud. Hoy protagonista de una inmensa movilización. Se viene un nuevo plebiscito, queridos compañeros, queridas compañeras. Se viene un nuevo plebiscito bajo la reforma de referéndum. Un plebiscito por un proyecto soberano, por un proyecto autodeterminado, por un proyecto de enseñanza pública, de salud, de vivienda popular, de seguridad social, en defensa de las libertades, o frente al aval popular para el neoliberalismo de viejo cuño. Vienen por eso, por un aval que nunca tuvieron. Sufrieron grandes derrotas cuando pretendieron privatizar nuestras empresas públicas, cuando pretendieron destrozar nuestra enseñanza pública y llevarla al Zócalo, a que la llevaron a esa realidad en otras latitudes. Vienen por eso. Y habrá que conversar y conversar con nuestro pueblo. Esta será, sin duda, una batalla colectiva más. La más inmensa de la batalla colectiva hasta ahora. Porque no podemos decir que nosotros los de ayer seguimos siendo los mismos. Menos después de tantas luchas populares. Menos después de 15 años de gobierno popular. En el referéndum plebiscito sobre la LUC está todo eso en juego. Ayer quedó claro. Hubo pueblo que pasaba por la mesa y no firmaba. Después firmó. Hubo pueblo que no se lo encontraba en las casas, en las barriadas a veces. Después firmó. Hubo pueblo que vimos en jornadas repetidas, de barriadas a veces en los mismos lugares. Cada vez más firmaba. Siempre se mantuvo un promedio de firmas y cada vez más firmabas hasta que de esas cosas para decir que tenía y que el buen militante tuvo que aprender a escuchar, se pasó a la ola y se venció el terror en esas 140.000 firmas finales. Hay grande enseñanza para el que quiera aprender.
Hubo grandes enseñanzas para quien quiera aprender en esta recolección de firmas. Y vamos a tener que ser buenos aplicadores colectivos de las enseñanzas. No solo fuimos por las firmas, no solo se avanzó paso a paso en el número de compañeras y de compañeros involucrados en la tarea de recoger firmas. No solo se incrementaron los colectivos, también se dependía de que el pueblo se volcara a firmar, de que el pueblo tomara la decisión, de que el pueblo analizara fríamente los hechos, más allá del debate crítico y autocrítico necesario para superar errores, para superar adversidades. Y se encontró la organización con la voluntad del pueblo. Por eso se llegó a esa síntesis. Sí, algunos le quieren adjudicar a los problemas del malestar económico, al problema de la miseria, al problema del ajuste, al problema del deterioro, al problema de la suba de los combustibles. Sí, de todo un poco hay. Pero hay que tener una mirada más profunda, una mirada más aguda, nos parece. No hay que simplificarle, no hay que buscar coartadas. Cuando la vida reclama cambio, cuando la vida reclama correcciones, cuando la vida reclama ser mejores, no hay que buscar coartadas. Hay que agarrar al toro por los cuernos y avanzar sobre la realidad. No sirve de nada el descalificativo al otro. No sirve de nada el descalificativo a grandes sectores populares. Sí hay que discutir sobre setarismo, pero siempre con altura. Dice mucha cosa, crítica y autocrítica, los documentos centrales de cara al Congreso del FA. Muchas cosas de saludar. De cosas que se han expuesto a lo largo de 10 o 15 años. Hay que ver cómo pasamos en las organizaciones todas del diagnóstico a la transformación de la realidad. ¿Cómo avanzamos hacia una unidad sin exclusiones de verdad en la lucha? Y no solo declamativa. A la política se la juzga por los hechos. Y hoy los hechos van a hablar más que las palabras para mucho pueblo. Multitudinaria movilización en el 53 aniversario del asesinato de Liberarse, en el Día de los Mártires Estudiantiles. La juventud es protagonista hoy, la gran protagonista. Muchos adolescentes, casi niños. También pueblo obrero y trabajador acompañando.
Trasladamos nuestros pensamientos, primero porque saben que Liberarse es órgano de prensa del nuevo Partido Comunista. Órgano fundado por la UJC. No somos un órgano acrítico. No somos un medio al servicio del mercado. No nos interesa. Respetamos la labor de los trabajadores del periodismo, pero sabemos que una minoría es la dueña de la inmensa mayoría de los medios en este país, de las radios, de los diarios, de los canales. Hay un artículo que sacamos hace unos años que describe muy bien esa realidad. Incluso hay riesgo de monopolización tras fronteras. Hace falta que haya medios de prensa populares al servicio del pensamiento de los trabajadores, de los estudiantes y del pueblo en general. No es que no sería más cómoda solo la crónica, pero la crónica no alcanza a describir la realidad y la complejidad de la realidad, de las distintas tendencias en pugna. Es un 14 de agosto particular, después de un año y medio de habernos sumergido de cabeza en un ajuste. Y a poco de un nuevo plebiscito. Sobre la lucha del pueblo o los proyectos oligárquicos. El puerto es ejemplo de lo que estamos hablando. Lo que se vive en la experiencia del puerto, de la entrega del puerto, es un ejemplo de lo que estamos describiendo, analizando o intentando hacer. Si no pudieron acometer más en este periodo, en sus planes de siempre, de toda la vida, de la vieja utopía reaccionaria, conservadora, aristocrática, que ve a nuestro querido país, a nuestro querido Uruguay, como una gran estancia, regenteada ya no por los patrones, que viven tranquilos con sus rentas, sino con sus negreros, con sus terceros muchas veces. O los sueños de liberarse de Hugo Los Santos, de Susana Pinto, de Walter Medina, de Ramón Pérez, de Ibero Gutiérrez, de Nidia Sabezagaray, de Castañeto, de las chicas de Abril, de Miguel Mato, de Guillermo Machado, de tantos jóvenes caídos a lo largo de la historia uruguaya por hacer de esta su patria, su lugar para vivir, para tener su familia, para tener su proyecto, junto a su familia. La que lo vio nacer, la que lo vio criarse. Pero con su propio lugar también, con su propio hogar. Con su propia formación y dependiendo de su propio trabajo y de su propio compromiso. Se pretenden dar clase de moralina cuando se niega lo básico y se niega lo esencial, muchas veces. Pero esto Lenin hace 100 años también lo dejó claro en su discurso a las juventudes comunistas. ¿Al servicio de qué clase los proyectos políticos? ¿Al servicio de qué intereses? Eso es lo que debemos juzgar.
Debemos procesar la síntesis. Debemos procesar rápidamente el resumen, escuchando, intercambiando, elaborando, sintetizando, avanzando en la estructuración en todo el país. Porque sin estructura no hay posibilidad de dar batalla alguna, queda todo en ideas. Una justa iniciativa es una bonita idea sin organización, decía Che. Y es verdad, es una gran verdad, tan vieja como el tiempo. Decíamos, no pudieron acometer más porque los niveles de conciencia, los niveles de maduración, los niveles de organización del pueblo no son los mismos que hace 15 o 20 años. Recordemos cómo cambió las cosas desde el 2002, 2003, de aquella desmovilización que hubo en el medio de uno de los ajustes más brutales que conocimos, en aquella desestructuración que hubo, en el medio de una de las crisis más grandes. Mucho ha cambiado en la realidad hoy. Asumió la calle, pero el primer día tuvo a los trabajadores en la calle, tuvo a los estudiantes, tuvo al pueblo frente amplista en la calle. Y eso es importante para dar cualquier tipo de discusión. Eso es fundamental. Por eso se juntaron las 800.000 firmas, porque el pueblo venía comprometiéndose y venía avanzando en sus grados de compromiso y de síntesis desde antes. Proceso que creció cuando la consigna se pudo salir de la idea a ser factor de transformación de la realidad. ¿Por qué? Porque se pudo ejercer el gobierno en las condiciones democráticas conocidas. Se pudo saber sobre el programa y su aplicación. Se vivieron intensos debates ideológicos y políticos. Se vinieron por parte de grandes sectores del pueblo, por parte de grandes masas de jóvenes, experiencias nuevas en la calle, en la lucha reivindicativa, pero también debates profundos acerca de la remodelación del Estado necesaria, en qué grado, en qué punto, con qué fuerzas. El valor de la forma democrática alcanzada a partir del protagonismo y la movilización popular, pero también la indagación teórica, política, que nos lleve más allá, hacia la democracia participativa, hacia la democracia con justicia social, con amplio desarrollo. Porque nuestra lucha tampoco es una lucha aislada. Vaya si tuvo que ver en ese proceso las experiencias de gobiernos populares en la región, época inaugurada por Hugo Chávez. Que vino como vinieron los viejos libertadores, como vino Fidel en el 59 aquí. No solo a tener empatía con las situaciones que vivíamos como pueblo aquella época, no solo a conocer el campesino. Estoy transmitiendo para liberarse, por eso a veces tomo alguna distancia. Entonces, no solo vino a tener empatía, sino que vino a unir, sino que vino a generar conciencia sobre lo que se estaba desenvolviendo en Cuba.
la importancia de la concesión de la revolución continental, la importancia de la unidad, esas cosas que en forma más moderada, más tímida, de las que habla Obrador en México, pero que en forma más profunda, más aguda, abordaba a Fidel ya en el año 59. Qué razón que le asistía en un mundo que un día sí y otro también ve sucumbir la economía, ve sucumbir las relaciones a partir de los choques fuertes entre los intereses imperiales norteamericanos y quienes se le oponen u oponen una concesión de un mundo multipolar, más plural, más colectivo, más allá de las distintas afinidades, de las distintas tradiciones ideológicas, políticas, sociales, culturales, que componen la historia de cada uno. Y así como Fidel abrió una época, empujado de la mano y respaldado por la gran masa del pueblo cubano, así también abrió Chávez. Pero el proceso venezolano es un proceso bien continental. No en vano, también en una Venezuela agobiada, sufrida, sacudida, conmovida por los grandes estallidos sociales contra el neoliberalismo de la época, tuvo el caldo de cultivo para ver ascender un hombre de amplio compromiso popular, que hablaba de patria entendiéndola como patria pueblo, como patria nación, como patria el hombre, la mujer, su lugar. Y esta, la lucha por un continente unido, la lucha por la complementación económica, productiva, por la integración cultural, por el desarrollo de sistemas educativos potentes y fuertes, como premisa del acercamiento, de la unidad, sin dejar de lado, al revés, cuidando las historias nacionales, desenvolviéndolas al amparo de la fortaleza de la unidad. Es también la lucha de los mártires estudiantiles. Acá está la marcha que desde el principio no ha parado su ritmo, en las cercanías de Lipa, a paso del Palacio Legislativo. Hay que ir, compañeros, compañeras, a un intercambio programático, al aunamiento de criterios, a la construcción de una plataforma inmediata, superadora de la realidad actual, de líneas programáticas que sinteticen todo lo desarrollado hasta ahora y que contengan caminos de salida a la crisis en el marco de la búsqueda de la transformación positiva de la realidad. Es decir,
en función no de los intereses de la minoría opresora, sino del conjunto del pueblo. Es necesario construir una plataforma, un programa serio, no solo la crítica, no solo la crítica profunda, amplia, la demostración de que este es un camino fracasado, ya recorridos, que no contempla los intereses de la nación, los intereses del pueblo, los intereses del obrero, el estudiante, el humilde. También hay que oponerle una propuesta. Hay que oponerle una salida a la crisis. Hay que construir entre todos una salida a la crisis. En vez de poner en cuestión nuestros principios, en vez de poner en cuestión las piedras angulares en las que se sustenta el proyecto popular, como quiere la minoría rancia, en vez de ponernos en el entrismo, al revés, ver cómo enriquecer, ver cómo profundizar las propuestas de salida del pueblo a la situación presente. Un encuentro programático por soluciones de las diversas organizaciones sociales, políticas, con criterio de unidad sin exclusiones, en la defensa de lo que ha venido sosteniendo la intersocial, la fuerza que sacan adelante la recolección de firmas y que hoy deben profundizar su unidad de cara al referéndum, pensar en el intercambio en un plano más elevado, quizá no sea una mala cosa. Hay que sostener y defender el proyecto popular. ¿A cuánto lograron convencer de que nuestra educación estaba en crisis? Que nuestra educación estaba en una ruta equivocada, cuando más de 1 millón se habían inscrito a todo nivel. Vaya, se construyeron relatos funestos. Hay que afirmar la propuesta popular. Hay que defender lo que con tantas décadas, con tantos años de lucha, una generación tras otra va sedimentando también en el terreno de la transformación material, porque esto es la vida y el debate en el plano de las ideas hay que contemplar las transformaciones que se van dando en la vida, donde por cierto hay aciertos y desaciertos, hay fortalezas y debilidades, y hay que tratar de identificar unas para consolidarlas y desarrollarlas, y hay que identificar otras para corregirlas, depurarlas y dejarlas atrás, dando paso a lo nuevo, a lo más justo. Pero para eso se necesita escucharse, intercambiar, profundizar, dar lugar. Tomarse los tiempos, el trabajo, el estilo, la forma, el método, para buscar y provocar síntesis, que son la base de transformaciones futuras.
El logro de la firma introdujo un cambio en el escenario político, sin duda, importantísimo. Saludar la lucha de los trabajadores de Coca-Cola por la defensa de los puestos de trabajo, la lucha de los obreros de la pesca por no ver deterioradas sus condiciones de trabajo y de salario, por la defensa de su salario, del poder adquisitivo del obrero del mar. Saludar la lucha de los obreros de la carne, su unidad, la defensa de la libertad de expresión y del puesto de trabajo de Gastón. Sin duda, hay señales, hay signos de unidad en la lucha, de desenvolvimiento de la misma, en el marco de las conquistas colectivas que muestran las posibilidades del fortalecimiento del movimiento del pueblo, de su gravitación. Acá está hoy la juventud, la protagonista. La gran protagonista, la juventud estudiantil hoy. Acá estamos en un nuevo y combativo 14 de agosto. A paso del Palacio Legislativo ya se hace sentir el grito del movimiento estudiantil por presupuesto en defensa de las libertades, por educación pública.
Qué mejor homenaje para los mártires estudiantiles para liberarse que esta multitudinaria movilización. Que este esfuerzo comprometido, continuando, desenvolviendo la lucha en la defensa de la enseñanza pública, que están protagonizando hoy de nuevo miles de adolescentes y jóvenes. Un inmenso 14 de agosto, una vez más. Miles de jóvenes. Cientos de adolescentes. Consigna central de este 14 de agosto, sigamos defendiendo la educación pública. Luchemos por el futuro. El recuerdo para liberarse, para Hugo de los Santos, para Susana Pintos, para Joaquín Kluber, para Ramón Peré, para Julio Espósito, para Ibero Gutiérrez, para Heber Nieto, para Nidia Zagaray, para Héctor Castañeto, para las chicas de Abril, para el joven Veleo, y tantos mártires de la juventud uruguaya.
Para liberarse. Ahí va. Acá estamos llegando a la Plaza Mártires de Chicago. Lugar de conclusión de la marcha. De la larga pero combativa marcha. Con gran energía siempre, del principio hasta el final. El movimiento estudiantil en la calle luchando en defensa de las libertades, por presupuesto para la enseñanza, en el marco de la rendición de cuentas, de artículo 0, una vez más, de ajuste, de recorte. Por la libertad de expresión, movilización y organización gremial, estudiantil y docente, contra las casas de brujas. Nuestra solidaridad con los docentes sancionados, con los 15 docentes sancionados de San José. Acá estamos, compañeros. Si hay oratoria, ahora la transmitimos. Fuerte abrazo. Que viva el 14 de agosto. Que viva la lucha del estudiantado y los mártires estudiantiles. Acá siguen llegando los estudiantes, agrupándose. Fuerte abrazo. Gracias a los lectores de Liberarse siempre por estar ahí.